Elijo Buenos Aires, elijo esta ciudad. No elegí nacer acá, pero la elijo. La ciudad donde la vida se hace ancha, la ciudad de mis nietos, de mis hijos. Elijo Buenos Aires, la elijo de verdad. Por eso es que le canto esta canción. No quiero ser guarango, por eso canto el tango con la voz y con el corazón. Porteño hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. Y empezamos con un tema que está ocupando una parte importante del debate argentino de esta coyuntura. Nos referimos a la discusión sobre la necesidad de despenalizar o no el aborto en la Argentina, hacer posible la interrupción voluntaria del embarazo. En realidad, en un contexto de alta conflictividad social, como el que se abrió en la Argentina a partir de diciembre del 2017 y que se extendió durante buena parte del verano, en un contexto además donde el gobierno, fruto de esa conflictividad social vinculada a las políticas que impulsaba, ¿no?, de reforma previsional, laboral, reforma tributaria, todas en general en contra de buena parte de los intereses de la sociedad. En ese contexto, de manera casi sorprendente, al abrir las sesiones ordinarias, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que si bien no estaba de acuerdo con el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito, estaba dispuesto a habilitar el debate. En primer lugar, es una pena que para que los debates se habiliten en el Parlamento tenga que venir el presidente a decirlo. Deberían ser los legisladores y parlamentarios en base a su conciencia, ¿no? Pero en general funciona así la historia. Algunos interpretaron que este hecho, el hecho de que Macri haya hecho esto que hizo, era una idea genial, una nueva idea genial de Durán Barba para desplazar el debate sobre la cuestión social. Pero la verdad que esa es una mirada corta, porque parece olvidar el hecho de que hace ya más de 12 años, diría, que viene funcionando la campaña nacional por el derecho a una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, campaña que viene impulsando un movimiento de mujeres que realiza encuentros anuales desde hace 23 años y que desde el 2005 para acá se enfocó en tratar de colocar este tema en el centro del debate de la Argentina. Es gracias a ese movimiento de mujeres que tenemos la posibilidad de discutir lo que estamos discutiendo. Si se tomó desde la Presidencia de la Nación el tema es porque el tema ya estaba, porque estaba instalado. Y no lo instaló el Presidente de la Nación, lo instaló el movimiento de mujeres. La idea es conversarlo con Marta Rosenberg, con el doctor Mario Sebastiani y con Marta Alanis. El predominio de una cultura patriarcal, la vigencia de tabúes religiosos importantes y el peso de un mercado clandestino seguramente le han puesto muchos obstáculos a un debate imprescindible que hoy ocupa un lugar importante en el debate de la Argentina, que es el debate sobre el aborto. Para conversar sobre esto nos acompañan Marta Rosenberg, psicoanalista, militante de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, militante por el derecho o por los derechos de las mujeres. Nos acompaña Marta Alanis, referente de la Asociación Católica por el Derecho a Decidir, y nos acompaña el doctor Mario Sebastiani, obstetra del Hospital Italiano
y profesor adjunto del Instituto Universitario del mismo hospital. Le empezaría preguntando a Marta, a quien he seguido en alguna de sus conferencias y presentaciones. Muchas veces se presenta como militante por los derechos de la mujer y hace especial hincapié, especialmente en el derecho al aborto. Y le preguntaría por qué pone ese especial al hablar de esta cuestión. Bueno, eso es una explicación, digamos, a posteriori. En realidad, no fue se me fue dando así, dado que yo profesionalmente empecé trabajando con niños pequeños y familias y madres, y me interesó mucho siempre el tema de la maternidad, y además empecé, a partir de mis experiencias profesionales y mis experiencias vitales, a percibir ese lugar de trabajo como un nudo muy importante en donde se revelaban, se manifestaban formas de subjetivación del dominio patriarcal sobre el proceso de la reproducción de las generaciones, que tenían a las mujeres como protagonistas, al mismo tiempo en un lugar destacado y al mismo tiempo denigrado o subordinado. Entonces, en esa coyuntura, en esa paradoja que me resultaba muy, muy visible, de figura idealizada y al mismo tiempo figura subordinada, es que, bueno, se me dio por trabajar esa coyuntura, tanto desde el punto de vista de mi trabajo profesional como desde el punto de vista de mi militancia política, que venía de antes y tenía algún otro signo, pero me pareció un lugar de militancia política muy importante. Entonces, no era solamente sobre el tema del aborto, sino que yo pertenezco a un grupo, una organización no gubernamental que se llama Foro por los Derechos Reproductivos. Es decir, que no es solamente el aborto está incluido en los derechos reproductivos como derechos humanos, como trama inseparable de derechos básicos que no son satisfacibles, perdón por el neologismo, uno sin el otro, ¿no? En esa trama, a mí, por experiencia y por interés tanto práctico como teórico, me pareció que era un lugar sin el cual yo lo que decía y alguna vez escribí es que el derecho al aborto, que figura en el nombre de nuestra campaña, la campaña no es por el aborto legal, seguro y gratuito, sino por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la satisfacción de las necesidades de las mujeres de recurrir al aborto cuando tienen un embarazo involuntario, son necesidades que no yo, sino Marx, Agnes Heller, llaman necesidades radicales. Es decir, son necesidades que en el proceso de su satisfacción implican cambios extensos en todo el entramado social en el cual una persona, una individua, una mujer, satisface esa necesidad. La mujer, cuando decide abortar, tiene que revisar todos sus vínculos y eso provoca cambios en ella y a su alrededor. Entonces me pareció, esto lo pensé después de haber hecho lo que hice. Es un lugar nodal, digamos, en donde los cambios personales implican cambios en el contexto. Perfecto. Y la otra, Marta, andás diciendo por ahí que hay un desacato silencioso a la Iglesia. Así es. Nosotras somos parte de una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, de una red latinoamericana también,
y se han hecho muchas investigaciones, se han hecho muchos trabajos, y si bien nosotras decimos católicas por el derecho a decidir, no somos las únicas católicas que estamos a favor del derecho a decidir. Las mujeres en general, que son católicas y usan anticonceptivos, preservativos, recurren al aborto del mismo modo que las personas de otras religiones o que no son creyentes. Entonces, recientemente dije también, las mujeres católicas también abortamos. Entonces, me parece que lo que hacemos es romper con un doble discurso. En general, católicas y católicos hacen un desacato silencioso a los dichos de las jerarquías católicas, pero en realidad lo concreto es que actúan de otro modo, dicen estar de acuerdo o no se exponen públicamente, pero en realidad no obedecen las enseñanzas de esa jerarquía. Ahora, la doctrina es mucho más flexible, las teologías son mucho más flexibles, pero el discurso jerárquico de la Iglesia Católica es un discurso poco tolerante y que se impone como si fuese monolítica la Iglesia, y en realidad no lo es. En el seno de la Iglesia hay pluralidad de posiciones. Entonces, nosotras decimos que estamos a favor del derecho a decidir, que tampoco es el aborto el único tema, nada más que en este contexto tiene una relevancia especial, porque estamos debatiendo en la Cámara de Diputados, pero nosotras trabajamos por la justicia social, por el medio ambiente, en general por todos los derechos sexuales y reproductivos, y también impulsamos el debate en relación a la interrupción voluntaria del embarazo. Y eso estamos haciendo ahora. Recuerdo que allá por el 2005, el que era ministro de Salud en aquel momento, Ginés González García, planteó la necesidad de despenalizar el aborto y tuvo como respuesta la respuesta del obispo castrense, Baciotto, creo que era. Antonio Baciotto. Antonio Baciotto, que dijo que aquel que escandalizaba a los niños debía ser tirado al mar con una piedra colgada, ¿no? Digo esto, en primer lugar, porque el propio ministro planteó el tema, y además porque, bueno, el ministro actual, de otra orientación política, también plantea la necesidad de que se despenalice el tema del aborto. Y la pregunta que te quería hacer a vos, Mario, es si en la comunidad científica hay ya de manera dominante, está saldado este tema. La verdad, yo no escucho muchos que desde la perspectiva de la medicina de hoy estén planteando obstáculos a esta discusión, ¿no? Estoy de acuerdo, Claudio, estoy totalmente de acuerdo. Bien por los ministros que me acaban de... Hay otro más que estuvo de acuerdo y lo silenciaron en 24 horas. Pobre, lo silenciaron en 24 horas. Sí. Pero la idea es, yo creo que está en el ADN de la medicina, en el ADN de la medicina, está que vos veas el aborto. No podés no verlo, no podés desconocerlo, no podés no verlo. En la ginecología y la obstetricia ni te explico, en la medicina familiar ni te lo explico, está ahí. Podés tomar partido después, digamos, a favor o en contra, cosa que me resulta particularmente molesta, porque pensar salud pública sin un aborto legal, no hay salud pública. O sea, si vos me decís, pero la palabra salud pública, bueno, así en esta situación no hay salud pública. ¿Cómo puede ser que una medicina que sabe cómo prevenir complicaciones, que sabe cómo ayudar a las mujeres, le dé la espalda y luego vaya a resolver los problemas del aborto mal hecho, inseguro, la enfermedad y la muerte? Entonces, yo creo que para la medicina este es un evento, repito, que está en su esencia. Y bueno, ayer nos enteramos por el presidente actual de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires que 2/3 de los médicos se manifestaron en una compulsa que se hizo en estos días en favor de la despenalización del aborto. O sea, ¿y esto qué significa? ¿Que todo el mundo está de acuerdo? Bueno, todos hemos ido cambiando en el tiempo. Todos han ido cambiando, quizás yo no he ido cambiando, pero mis colegas fueron cambiando, fueron viendo esta situación.
Y además te diría, mis colegas del hospital público están hartos de las complicaciones del aborto, están hartos de ver estas jóvenes en situaciones dramáticas con abortos terriblemente inseguros, con instrumentos terriblemente inseguros, todavía por la desesperación. Y entonces todo va cambiando y creo que estamos en un momento donde yo diría, la mayor parte de la población, está, digamos, enterándose de cosas, pero está realmente escuchando un discurso que tiene evidencias desde ciencias duras, que pueden ser de la ciencia social o las ciencias médicas, pero además está percibiendo, me parece, un aspecto fundamental, Claudio, que es la dignidad de las mujeres. ¿Cómo se puede vivir en un país donde a una mujer se la invita a ser indigna, a resolver una situación debajo de una mesa, debajo de una alfombra? Esto la sociedad está no comprando, se está enterando de estas situaciones y está comprendiendo que esta fotografía no puede seguir como hasta ahora. Con lo cual estoy ya dándote mi impresión de que aquel que vote por el no ese día que vayan a votar está haciendo un acto, yo diría, indigno, irresponsable, ignorante, y si tiene conflicto de interés, por la institución a la que pertenece, por la iglesia, por lo que fuera, lo que tiene que hacer como funcionario público es no ir. No debería ser diputado, no debería ser senador. Eso se llama ser conflicto de interés. No podés llevar tu religión ese día a esta situación. Tenés que ir con la cabeza abierta, en contra probablemente de tus propios intereses, pero buscando la política pública que resuelva este oprobio de situación del aborto que tenemos en nuestro país y en la región. Del momento en que Ginés planteó el tema, a hoy, lo que media casualmente es la campaña. Sí. Porque del 2005 en adelante comienzan. Sería bueno, Marta, que cuente, porque creo que ha virado mucho la conciencia social sobre el tema a partir del trabajo de la campaña. Vos sabés que el momento en que habló Ginés, que era cuando salió la ley de salud sexual y procreación responsable, en el 2002 o 2003 fue, no me acuerdo 2002. Exactamente. Nosotras al día siguiente, nosotras estos grupos de mujeres que siempre estuvimos trabajando por esto, en distintos tipos de organizaciones y actividades, al día siguiente nosotras veníamos con el mandato del Encuentro Nacional de Mujeres anterior, que había sido en octubre, y lo de Ginés creo que fue en marzo o abril, y veníamos con el mandato del Encuentro Nacional de Mujeres de crear una campaña nacional sobre el derecho al aborto. Y al día siguiente que habló Ginés, convocamos una conferencia de prensa aquí en Buenos Aires, llamando a darle forma y organizar esta campaña nacional. Nos pareció un momento apropiado en el sentido de que vimos una recepción de lo que había pasado en el Encuentro Nacional de Mujeres y a nivel concreto que se promulgaba la ley de salud sexual. Después de ese momento hubo un periodo largo en el cual se hicieron algunas reuniones hasta que llegamos, algunas reuniones regionales o locales, y llegamos al 2005. Pero yo te voy a interrumpir un poco. Sí, dale. Es en el 2005 que habla Baciotto. Se crea el programa en el 2003 y Baciotto habla en el 2005 cuando Ginés González García se pronuncia a favor del derecho al aborto. Así es. Sí. Eso fue en marzo-abril. Ahí en Buenos Aires se organiza una convocatoria a una conferencia de prensa y el mismo año, en mayo, convocamos en Córdoba a 70 organizaciones de mujeres de todo el país. Pero así, es una gran autoconvocatoria que facilitamos, por supuesto, las que estábamos en Córdoba y que fueron al unísono, no sé si fue el 14 de mayo, y lanzamos la campaña nacional
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Ahí le pusimos el nombre. Sí. Y ahí lo creamos el lema que está en este pañuelo: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Cuento esto porque a veces, y el 28 de mayo presentamos la campaña públicamente. Y fue el año que empezamos a juntar firmas y toda esa historia. Digo, acomodo los años porque los tengo ahí. Sí, mucho trabajo de mucho tiempo. No se hizo en 24 horas esto. Ellas vienen militando desde hace mucho tiempo y coincido con vos, Claudio, que vos decís, ¿pero qué pasó? Pasó esto. Las mujeres. No, pasó esto. Las mujeres en la calle, el pañuelo verde. La verde. diferencia entre la soledad de Ginés y la existencia hoy de encuestas que marcan lo dominante de una opinión pública a favor, está el trabajo de la campaña. Sin la campaña esto no hubiera virado como ha virado la opinión pública, las encuestas aún en los propios médicos, que estoy diciendo que hoy 2/3 están a favor. Esto no hubiera pasado en el 2005, éramos muy poquititos los que hablábamos de esto. Con Ginés coincidía, fue muy generoso conmigo, me invitaba al ministerio a hablar de esto y llamaba a todos los ministros del interior del país y se daban charlas al respecto y era significativo, pero en soledad. Bueno, Ginés fue el que empezó con la redacción del protocolo. Claro. El primer protocolo se hizo cuando Ginés todavía era la alternativa de tener un protocolo para el aborto. Del protocolo para la atención del aborto legal. Y después lo que pasó, y además conformó un comité consultivo con muchas ONGs. Que yo soy parte de esa época. Yo era parte, después prácticamente se disolvió, quedó una comisión más reducida. Es decir, Ginés estaba convencido, sabíamos que él estaba convencido que sin la legalización del aborto no había posibilidad de bajar las cifras de mortalidad materna, que eran vergonzosas y siguen siendo, pero en ese momento eran terribles. Y curiosamente Ginés fue el único ministro de gobierno que en la renovación del mandato o en la asunción del mandato de Cristina no fue ratificado en su ministerio y fue mandado al exterior, a Chile, como embajador, y que evidentemente respondió a un acuerdo de Estado con la Comisión Episcopal en ese momento. Marta, vos planteás incluso desde el derecho canónico la posibilidad de sostener el derecho a un aborto legal, seguro y gratuito. El derecho canónico no promueve el aborto, pero quiero decir, el derecho canónico en diferentes momentos, el derecho canónico no es código penal, analiza las penas, las penitencias o incluso aquellas faltas muy graves que puedan terminar en una excomunión. Entonces, cuando ante una falta grave, como consideran que es el aborto, hay atenuantes. Si no me acuerdo todos, voy a decir, hay como 5 atenuantes, que eso lo escribe muy bien Luis Pérez Aguirre, un teólogo que ya falleció de Uruguay. Dice, cuando la mujer fuese menor de edad, cuando la mujer no hubiera sabido que iba a cometer una falta grave, no sabía. Cuando la mujer tuviese miedo, aunque más no sea relativo. Cuando, y va relatando, cuando la mujer tuviese miedo, aunque más no fuese relativo. ¿Qué mujer no tiene miedo, angustia y cuando se le presenta un embarazo no deseado? O sea, eso está oculto, de eso no habla la jerarquía. Y después la doctrina dice algo muy interesante. Dice, sobre libertad de conciencia hay libros y libros, pero lo más significativo es que ante un dilema ético, la doctrina de la Iglesia dice
que la persona que tiene que resolverlo, que puedo ser yo, que puede ser vos, que puede ser él, si es una persona católica, tiene que conocer la doctrina, las enseñanzas en general, pero no se trata de una obediencia a ciegas. Se trata de dirimir el dilema ético en base a su propia conciencia, que en ese momento puede ser tener una postura contraria a lo que dice la propia Iglesia. El mayor pecado es obediencia a ciegas. Resolver en base a la propia conciencia es lo correcto. Y eso no lo explican nunca, y eso es lo que le pedimos a los legisladores. Por favor, y refuerzo lo que dice Mario, a la hora de legislar, dejen para el recinto de su propia conciencia sus creencias personales y para su vida personal, pero no le impongan a la población, a las mujeres, al 50% de la población del país, una ley que tiene que ver con creencias personales. Yo lo que creo, Claudio, también es lo siguiente. A veces a mí me parece que los discursos que vienen del otro lado son discursos que yo me permito decir que embarran la cancha. El día que bajen, suben, no sé cómo entran al recinto porque no conozco, los legisladores van a votar si una mujer tiene un aborto seguro o si es inseguro y va presa. No, pero Mario, el embrión, la vida, el feto, el recién nacido. No, señor legislador, perdóneme, no va a votar eso porque eso ya está votado. Eso ya está en los códigos civiles. Usted va a ir a votar si la mujer tiene un aborto inseguro del cual puede enfermar y morir y va a ir presa. Eso es lo que va a votar. O bien le vamos a dar, como merece, un aborto seguro, una interrupción voluntaria del embarazo. No, pero Mario, el embrión, no me embarres más la cancha porque no estamos discutiendo esto. ¿Seguro o inseguro? Esto es lo que van a votar. Todo este discurso, digamos, que viene del otro lado, que cada vez es más desesperado, porque después es el asesinato, pero no le dicen asesina. O sea, de eso se privan de decirlo, porque no le conviene, obviamente, el marketing no le da para decir eso. Entonces yo creo que si yo, digamos, me parece que el pressing, la fuerza que hay que darle a los legisladores que puedan escindir bien este aspecto. Eso es lo que se va a votar. Sí, eso es lo que se va a votar. Ahora, esa votación lo que implica es un modo de enfocar la ciudadanía de las mujeres. Sin duda, sin duda. Es decir, es una votación política en el sentido de que votando eso se reafirma o se desplaza en algo la situación social de las mujeres y la subjetividad de las mujeres frente a los actos decisivos de su vida, como es un embarazo o una maternidad o un aborto. Si existe el derecho de tener hijos, tiene que existir el derecho de no tener hijos. Lo que me parece interesante, por lo que decía Marta antes, es que también se pone de manifiesto una forma de hacer política, que es o la obediencia ciega, como ha sido permanentemente la tradición política en nuestro país, es de sectores que actúan disciplinados en una pirámide de mandos en donde las disidencias son absolutamente castigadas y prohibidas. Y la forma en la que se desarrolló todo esto que pasó desde entonces, es decir, el desarrollo de la campaña. Nuestra campaña es una campaña participativa, plural y democrática. Perfecto. Es decir, nosotros tenemos una forma de elaborar política que es a través de la confluencia de pequeños grupos que discuten y que sientan posiciones respecto de problemas concretos. Entonces, una vez por año hacemos un plenario donde se deciden las políticas y las consignas para ese año. Y cada una se va a su lugar, los plenarios son federales, la campaña es federal, y cada una se va a su lugar y hace con esa consigna la acción que desde su lugar considera pertinente, traduce esa consigna general en una
acción local. Es decir, tiene además la campaña, además de la defensa de los derechos de las mujeres, tiene un estilo político que es muy interesante para estudiar, me parece, porque es un estilo participativo, democrático, transversal. Estamos hablando de una red de cerca de 250, 300 organizaciones. Más de 500. 500 ya. Más de 500, sí. Bueno. 500 organizaciones. Y los números son contundentes, ¿no? Porque en egresos hospitalarios tenemos prácticamente 50.000 al año. Sin duda, de problemas vinculados con abortos mal resueltos. Yo creo que en la desesperación del otro discurso del que está en contra de la despenalización del aborto, ¿cómo terminan ahora? Torturando las cifras, ¿no? Te recordás que había mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas. Ahora están torturando las cifras. Pero yo diría que hay un evento bien aceptable en el concierto mundial, que es que por cada aborto hospitalizado hay 10 que no se hospitalizan, por lo cual estamos realmente con un número exorbitante de abortos que podría estar 5 o 6 veces más que otros países como ser España, Francia, Italia, Inglaterra, motivo por el cual la torturen como la torturen la cifra es enorme. ¿Y cómo se va a poder bajar? Legalizando el aborto y trabajando todos en distintas, con la educación sexual, con la educación formal, que no va como la mona, porque hay una deserción escolar tremenda, con la anticoncepción. Así es como se va a bajar el aborto. Así en esta clandestinidad, nada. No se puede hacer ninguna política pública. ¿Querías decir algo, Marta? Sí, me parece que otro hecho muy importante que es salta a los ojos es el entusiasmo y la aprehensión de una generación muy chiquita en el sentido de edad. Tenemos muchísimos jóvenes, porque son chicas y chicos y chiques. Tenemos los jóvenes muy entusiasmados con esto porque lo ven como una apertura de su horizonte de vida. Y eso llama muchísimo la atención en este momento, todas esas manifestaciones enormes, masivas que hemos tenido, están llenas de chicos en las escuelas, en escuelas religiosas. Ayer me pidieron pañuelos, me vino a pedir una compañera de trabajo pañuelos para su hija de 13 años. Yo digo, bueno, dale. ¿A qué escuela va? No, va a una escuela del barrio. ¿Qué escuela? ¿Pero qué escuela? Es una escuela religiosa, no me acuerdo el nombre. Yo, ¿y cómo? ¿Qué hace? No sabés, todas las chicas quieren ponerse el pañuelo. Se ven en las mochilas en la calle, bueno, se está viendo claro. las mochilas en la calle. Bueno, hay un dato dramático, ¿no? Son 100.000 embarazos al año de mujeres menores de menos 19, sí, claro. años, ¿no? Y 7 de cada 10 embarazos que no son intencionales. 4.000 niñas de menos de 15 años. Así es. Una locura. Por eso yo creo que la propuesta integral es el conjunto de las definiciones de la campaña, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Así que les agradezco, ha sido un gusto conversar con ustedes. Bueno, gracias. Un placer. Lo mismo. Escuchamos argumentos muy importantes a favor de la despenalización del aborto, de la posibilidad de que el aborto seguro, legal, gratuito, el derecho al aborto exista en la Argentina. Y la verdad que solo nos resta decir que, por lo menos para nosotros, esta cuestión tiene que ver por lo menos con 3 grandes cosas. En primer lugar, con terminar con la hipocresía. En alguna medida estaba presente esto cuando el doctor Sebastiani refería cómo ellos como obstetras se encuentran con el tema del aborto de manera cotidiana y que no se puede dejar de entender la situación que esto plantea. Y terminar con la hipocresía porque no estamos discutiendo a ver si
se van a llevar adelante abortos en la Argentina a partir de la sanción de la ley. El aborto ya existe. En realidad las estimaciones van entre 350.000 y 500.000 abortos al año. Solamente en los hospitales públicos, los egresos por digamos, embarazos que terminan en abortos mal resueltos, están en el orden de los 50.000 egresos hospitalarios al año. Si hay 50.000 abortos reconocidos por los hospitales públicos, imaginemos la magnitud que tiene ese mercado clandestino que sigue funcionando en la Argentina y que lucra y especula con la vida de las mujeres. Es un acto de hipocresía no hacerse cargo de algo que todos sabemos hace ya muchísimo tiempo que existe, porque no es que los desconocemos. Además, yo estoy casi seguro que varios de los que hasta en nombre de vaya a saber qué cosa puedan terminar votando en contra tienen algún aborto en el placar. La verdad que esta es la situación concreta, porque además tenemos 100.000 adolescentes menores de 19 años, 100.000 embarazos adolescentes anuales, de chicas menores de 19 años, 7 de cada 10 que no son intencionales. Entonces, ¿cómo no hacerse cargo de esto? Y el no hacerse cargo, esta actitud de hipocresía, da lugar a un segundo punto, que es el tema de la desigualdad. Hay que terminar con la hipocresía para poder reducir la desigualdad. Porque en ese mercado clandestino, las que pierden son las más jóvenes y las que pierden son las más pobres. Son aquellas que no pueden garantizar con un ingreso importante la posibilidad de llevar adelante un aborto seguro. Es más, estamos en situaciones tales donde en la Argentina, porque la ciencia sigue avanzando y permite la existencia de drogas que hoy permiten abortar sin intervención quirúrgica, y esa droga en la Argentina está hoy vendiéndose un 2000% por encima de lo que se vende en otros países. Haciendo prácticamente inalcanzable para las mujeres de menores recursos medicamentos como el misoprostol que permite el aborto espontáneo. Y esto es fruto de una connivencia entre el único laboratorio que lo produce, que es el laboratorio Beta, que es un productor monopólico, y el ANMAT, que es el organismo que autoriza los medicamentos en la Argentina. Ese medicamento, el misoprostol, que está definido por la Organización Mundial de la Salud como un medicamento esencial y para uso ginecológico, acá en la Argentina figura como un medicamento para uso gástrico. Bueno, esto es lo que le permite al laboratorio hacer pingües beneficios vendiendo algo que solo pueden usar aquellas que disponen de recursos para esto. Por lo tanto, el tema de definir una ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo viene a intervenir sobre un mercado clandestino que hoy, de manera concreta, opera en desmedro de la vida de las más jóvenes. De hecho, digamos, las causas por muerte, de muerte materna, por el tema de los abortos, son 77 casos cada 100.000. Pero ese 77 mujeres cada 100.000, en la Ciudad de Buenos Aires son 14 y en Formosa son 166. La desigualdad está a la orden del día. Y el tercer punto es fortalecer la democracia. La democracia es aquel régimen que permita que cada uno pueda decidir sobre su propia historia. Y no hay posibilidad de que las mujeres puedan decidir sobre su propia historia si no tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo. En realidad, hay miles de vidas en juego y los legisladores tienen un papel importante para cumplir.